Vamos a iniciar esta semana con un tema nuevo, ¿no? La semana anterior, perdón, las clases anteriores revisamos lo que es porcentajes. El día de hoy vamos a revisar el tema de distribución de frecuencias. Antes de empezar a hacer ejercicios de distribución de frecuencias, vamos a socializar la simbología con la que vamos a trabajar para esta distribución de frecuencias. En la tabla que ustedes observan aquí, encuentran alguna de la simbología que vamos a trabajar. Por ejemplo, si ustedes observan, vamos a trabajar con frecuencia, miren, donde la simbología que vamos a utilizar es FI, ¿sí? En la parte de intervalo de clase van a trabajar con la simbología de IC, ¿sí? Clase va a ser representada con la simbología de clase. Frecuencia relativa con la simbología de FR. Miren, si lo observan aquí. Amplitud con la simbología de A. Regla de Sturges, una regla que vamos a ver más adelante, con la simbología de RS. Rango con la simbología de R. Número total de datos, N. Límite superior, LS. Límite inferior, LI. Esta simbología no es necesario que se la aprendan. A medida que vamos haciendo ejercicios, van a ir familiarizándose con esta simbología, ¿sí? Esta simbología vamos a trabajar para la distribución de frecuencias, ¿sí? La distribución de frecuencias, como su palabra mismo lo dice, cuando nosotros escuchamos la palabra distribución, hace referencia a cómo están colocados de forma uniforme números. En este caso de los números vamos a hablar de frecuencias, ¿sí? Y las frecuencias es la cantidad de veces que se repiten los números, ¿sí? Las frecuencias es la cantidad de veces que se repiten los números. En la vida diaria, la frecuencia es similar. Por ejemplo, ¿cuántas veces es la frecuencia con la que comemos en un día? 3. 3 veces. 3 veces se repite una actividad. Desayuno, almuerzo y merienda. ¿Cuántas veces pasa el bus por su casa? Como 6. 6. Cada hora. Cada hora, ¿verdad? Eso es una frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un número o una actividad? En el caso de estadística, vamos a distribuir, es decir, vamos a colocar en intervalos cuántas veces se repiten los números, ¿no? Aquí, en la simbología, también hay algunas fórmulas. Por ejemplo, para calcular la frecuencia relativa, se dividirá la frecuencia para el número total de datos. Asimismo, para la amplitud, existirá una fórmula que es dividir el rango para el número de clases. Y la regla de Sturges la tenemos por acá, miren. Aquí está la regla de Sturges colocada. Con esa introducción, vamos a hacer varios ejercicios para ir familiarizándonos con la distribución de frecuencias, ¿sí? Para ello, siempre en una distribución de frecuencias es necesario establecer una tabla. Voy a colocarles aquí una tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Y en la tabla de distribución de frecuencias siempre va a estar establecido con los siguientes componentes. En el primer componente va a estar clase. Vamos a colocarle aquí clase. En el segundo componente, intervalo de clase. ¿Sí? Intervalo de clase.
La simbología, si ustedes observan en la simbología, en la parte de arriba, como tengo poco espacio, voy a colocar lo que me dice la simbología. ¿Qué me dice la simbología del intervalo de clase? Que también puedo representarla como IC, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen IC, se refiere al intervalo de clase. Intervalo de clase. El siguiente componente es frecuencia. Frecuencia. ¿Sí? Y el otro componente de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Frecuencia relativa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender a calcular con la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a aprender a calcular clase, intervalo de clase, frecuencia relativa y frecuencia. Frecuencia y frecuencia relativa. Utilizando varios componentes de esta tablita de fórmulas que están ahí. ¿Sí? Como les mencionaba, no es necesario que se las aprendan las fórmulas. Pueden tenerlas a la mano, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, miren, aquí tenemos los datos del ejercicio. Tenemos el 4, tenemos un 8, tenemos un 4, un 2, un 5, un 4, un 5, un 4, un 6, un 6, un 6, un 6, un 7, un 3, un 6 y un 6, ¿verdad? Esos son los datos del ejercicio. Tenemos los datos del ejercicio. Esos datos del ejercicio, ¿cuántos números tendremos aquí? Si me ayudan contando, ¿cuántos datos tendremos en el ejercicio? 4. 20. 16. 16, ¿verdad? 6, claro. Entonces tendremos 16. Ah, 16 correcto. datos del ejercicio igual a 16, ¿verdad? Porque tenemos 16 números. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar en la tabla de distribución de frecuencias. El paso número 1, voy a colocarles aquí, paso número 1 es el de aplicar la regla de Sturges, ¿verdad? Paso número 1, aplicar la regla de Sturges. Donde la regla de Sturges va a ser igual a ¿qué? Regreso a mi tablita, miren, aquí tengo mi tablita, que nos dice, la regla de Sturges va a ser igual a 1 más 3.332 por logaritmo de n, ¿verdad? Eso voy a copiar acá, que es el primer paso que vamos a aplicar. Regla de Sturges va a ser igual a 1 más 3.332 por logaritmo de n, ¿verdad? Voy a colocarle con un color diferente, logaritmo de n, ¿verdad? En esta fórmula de la regla de Sturges nos va a permitir, me olvidaba decirles, nos va a permitir identificar el número de clases. Nos va a permitir identificar el número de clases. Bien, entonces vamos a aplicar la regla de Sturges. Regla de Sturges va a ser igual a 1 más 3.332 por logaritmo de n, ¿verdad? Logaritmo de n. Reviso mi simbología. ¿Qué significará n? A ver si me ayudan a encontrar dónde estará n. Número total de Número de datos. población. 16. Número total de datos, ¿verdad? Y miren, ahí nos vamos familiarizando con la simbología que tenemos, con nuestra tablita de simbología, y ya vamos asimilando que cuando encontremos n es el número total de datos, ¿verdad? Entonces quiere decir que para este ejercicio el n, el número total de datos, ¿cuánto será? 16. 16, ¿verdad? 16. 16. Es decir, en esta fórmula vamos a reemplazar el n, vamos a reemplazar por el 16, ¿verdad? Muy bien. Y ahí van a sacar su calculadora. Si no, ya les voy a presentar una calculadora en su pantalla para ingresar lo que está en el enunciado. ¿Le salió una calculadora ahí?
Sí. Vamos a ingresar lo que nos dice. ¿Qué nos dice voy a colocarle por aquí? ¿Qué nos dice la regla de Sturges? 1 más 3.332 por logaritmo. Miren, voy a buscarla donde está en su calculadora la letra logaritmo. Sale 5.01. Por logaritmo, muy bien, logaritmo de 16, ¿verdad? ¿Cuánto le salió ahí? 5.01. 5.01. Muy bien. 5.01. Muy bien, 5.01. Aquí entramos a una parte muy importante de la regla de Sturges, ¿verdad? El resultado aquí voy a colocar 5.01, que a ustedes también les salió, ¿verdad? 5.01. Cuando en la vida, en general, cuando les ordenan alfabéticamente, o perdón, numéricamente, ¿cómo va el orden? Empieza con el 1, ¿verdad? 1, Portada 2, ascendente. 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Este orden que existe aquí no lleva decimales, ¿verdad? Son números enteros. Lo mismo se utiliza acá en la clase. Este orden numérico también debe ir en números enteros, por lo cual todo el resultado o todos los resultados de la regla de Sturges debe estar en números enteros, para lo cual siempre se aplicará redondeos, mayor o igual a 5. ¿Sí? Cuando los números decimales sean mayores, el primer número mayor o igual a 5, se redondeará al inmediato superior. En este caso, el 5.01, el 0, ¿es mayor o igual a 5? No. No, ¿verdad? No. ¿Cómo nos quedaría el resultado? Igual, 5. redondeándole al número entero, 5. 5, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos decía la regla de Sturges? Regresemos al inicio. ¿Qué nos decía la regla de Sturges? Que el resultado nos va a decir el número de clases que vamos a tener en el ejercicio. En este caso, el resultado nos indica que vamos a tener ¿cuántas clases? 5. 5. 5 clases, ¿verdad? 5 clases. Y miren lo que voy a hacer. Donde dice clase, voy a colocar la cantidad de clases que tenemos o que vamos a tener. ¿Cuánto nos salió? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Si en el resultado, miren, mucho ojo, si aquí nos hubiera salido 6, deberíamos aumentar una clase más. Cuadro. Si el resultado hubiera sido 4, hubiéramos eliminado un cuadro. Y así vamos jugando dependiendo del resultado que nos salga. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí le vamos entendiendo? Sí. Está claro. Ya, muy bien. Sí. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, ¿no? El siguiente componente que vamos a completar es el de IC, el de intervalo de clase, ¿verdad? El de intervalo de clase. Aquí me olvidaba colocarle, voy a colocarle RS. Si revisamos con la simbología, RS significa regla de Sturges. Miren, ya nos vamos familiarizando, miren. Entonces vamos a colocar aquí RS es igual, RS es igual. Si miran RS ya saben que es la regla de Sturges. Muy bien. Paso número 2, voy a colocarles aquí. Paso número 2. Paso número 2. Para calcular el intervalo de clase. Paso número 2, para calcular el intervalo de clase. ¿Sí? Para calcular el intervalo de clase, se necesita calcular la amplitud. ¿Sí? Se necesita calcular la amplitud. Para nosotros calcular la amplitud, regresamos de nuevo a nuestra tablita de simbología. ¿Y qué nos dirá la amplitud? Dice que la amplitud se lo reemplaza con la letra A y que para nosotros poder calcular la amplitud necesitamos dos componentes. Rango. Rango y número de clases. Les hago una pregunta. ¿El rango tenemos? No. No, ¿verdad?
El número de El clases. número de clases, sí. No, no. El número de clases sí tenemos, ¿verdad? Muy Sí. bien. Entonces nos, 5. nos falta calcular el rango. Entonces ahora voy a buscar en mi tablita aquí donde dice rango. Miren, rango me dice que se representa con la letra R y que para calcular el rango, ¿qué debo hacer? Límite superior menos, Superior e inferior. menos límite inferior. Muy bien. Y miren, ya van asimilando o manejando de mejor forma la tablita de simbologías. Muy bien. Entonces, aquí me dice que primero para calcular la amplitud necesito el rango, ¿verdad? Entonces vamos a colocar rango. Y el rango lo calculamos, límite superior Menos límite inferior. menos el límite inferior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de límite superior, siempre hablamos, voy a colocarles por aquí, cerquita, vamos por aquí. Aquí, límite superior siempre va a ser el número más alto, ¿sí? De una serie de datos, el número más alto, ¿sí? Como su palabra mismo lo dice, superior. Y cuando hablamos de límite inferior, ¿El número más bajo? muy bien, el número más bajo, Más bajo. ¿sí? Es decir, en esa serie de datos, en los 16 datos, debemos identificar cuál es el número más alto y cuál es el número más bajo. ¿Cuál será el número El más ocho. alto? Ahí. El 8 y el 12 es el inferior y el 8 el superior. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el límite superior ahí? El El 8. 8. El 8 que lo tenemos aquí, miren, les estoy remarcando. ¿Y el límite inferior? 2. El 2. 2. El 2. Quiere decir que esos dos números serán los componentes del rango, ¿verdad? Por lo tanto, rango va a ser igual. ¿Cuál es el límite superior? Voy a reemplazar ahí. 8 8. menos el límite inferior, ¿cuál será ahí? 2. El 2, ¿verdad? Como resultado, aplico la resta. 6. Rango es igual a 6. 6. Muy bien. Y este es el resultado del rango. Del rango. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Podemos calcular la amplitud? Sí, porque Y ya ahí los sacamos dos el valores. rango. Ya tenemos los dos valores, ¿verdad? Entonces regreso a la tablita para que puedan observar. ¿Qué me dice la amplitud? La amplitud dice que se representa con la letra A A. y que se lo obtiene aplicando la división de rango dividido para el número de clases, Clases. ¿verdad? O sea, 6 dividido para 5. Muy bien. Entonces voy a colocarles aquí la fórmula. Amplitud es igual a rango dividido para el número de clases, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hacer un reemplazo. Amplitud es igual. ¿Cuánto es el valor del rango? Miren, aquí tengo el valor del rango. Me dice que es 6. 6 dividido para 5. 6. ¿Y cuántas clases nos salió en, 5. en la regla? 5, 5, ¿verdad? 5, muy bien. 6 dividido 5 es igual a ¿cuánto? A 1.2. 1.2. A 1.2. ¿Verdad? Este es el valor que andábamos buscando. ¿Para qué? Para poder construir los intervalos de clase. ¿Sí? Ese es el valor que nos permite construir los intervalos de clase. Ese valor, 1.2, lo vamos a trasladar hasta acá, donde tenemos los intervalos de clase. Voy a colocarlo por aquí. Amplitud es igual a 1.2. ¿Sí? Amplitud es igual a 1.2. Ahora, me voy a detener en esta parte y me voy a borrar lo que he señalado aquí, el límite superior. Y en este punto vamos a utilizar siempre para construir los intervalos de clase, vamos a iniciar con el límite inferior, es decir, el número más pequeño. Para este ejercicio, ¿cuál es el valor más pequeño?
El 2. El 2, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el 2. Y eso lo vamos a hacer ¿por qué? Porque siempre los intervalos de clase, voy a colocarles aquí, siempre los intervalos de clase van a estar conformados por un límite inferior y por un límite superior. Por eso tienen la palabra de intervalo. Es decir, aquí vamos a colocar el límite inferior de la serie de datos, que es 2, y a ese 2 le vamos a hacer una suma, le vamos a sumar el valor de la amplitud. 2 más 1.2, ¿cuánto nos queda? 3.2. 3.2. 3.2, ¿verdad? 3.2. A ese 3.2, miren, lo vamos a bajar, lo vamos a copiar acá, en el segundo intervalo de clase, 3.2, y le volvemos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto es el valor de la amplitud? 1.2. ¿Cuánto nos quedaría la suma ahí? 4.4. 4.4. De nuevo, a ese 4.4 lo volvemos a bajar, 4.4, y le volvemos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 5.6. 5.6. 5.6, ¿verdad? A ese 5.6 lo mismo. Le volvemos a bajar y le sumamos el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría? 6.8. 6.8, ¿verdad? 6.8, de nuevo, la misma operación. Le bajamos 6.8 y le sumamos el valor de la amplitud. 8. 8, ¿verdad? 8. ¿Qué observan en los intervalos de clase? ¿Qué observan? Algo que es muy notorio y que sale... Que salió el número inferior y el número Superior. superior. Muy bien, salió el Sí, número el número inferior y el número superior. Muy bien. Es decir, en los intervalos de clase siempre va a iniciar con el valor más pequeño y va a terminar ¿con quién? El Con valor el, más alto. valor más Superior. grande, el mayor, ay, me trabé. Con el valor más alto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los intervalos de clase, les mencionaba que siempre van a estar construidos por un límite inferior y por un límite superior. Un límite Y superior. claramente se observa que en la parte izquierda está el límite inferior y en la parte derecha están todos los límites superiores. Miren. ¿Qué es lo que permite construir esos intervalos de clase? Lo que permite construir es el valor de la amplitud que ha sido calculado anteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Sí le van entendiendo? sí. Hasta ahí sí. Ya, muy bien. Una vez que ya tenemos los intervalos de clase, procedemos a calcular la frecuencia, ¿sí? Y para la frecuencia necesitamos contabilizar, ¿sí? Para la frecuencia necesitamos contabilizar. ¿Qué es lo que vamos a contabilizar? Vamos a contabilizar los números que no se pasen de estos intervalos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a revisar primero números que no se pasen de 3.2, que sean menores a 3.2, ¿sí? Y los vamos a ir contabilizando. Si el número 3.2, encontramos acá un 3.2, ya no lo contabilizamos en este intervalo, sino ya lo contabilizamos en el siguiente intervalo. ¿Cuál es el objetivo? Buscar números que no se pasen de 3.2, ¿sí? Entonces vamos a contar. El 3 y el 2 están. ¿El 4 será menor de 3.2? No. No, ¿verdad? El 8 tampoco. Tampoco. El 4 tampoco. El 2. Sí. Sí, es menor. Entonces lo vamos a señalar ahí. 1. Por aquí. No. Por acá. No, No, ¿verdad? Por aquí. No, tampoco. No, ¿verdad? Por aquí. No, sí. El 3, ¿verdad? Entonces lo Ya. vamos a señalar. Y ahí vamos a contar cuántas frecuencias se han repetido. 1, 2. 2, ¿verdad? Dos. Quiere decir que en este intervalo la frecuencia es 2. 2. 2. ¿Sí? Luego, en el segundo intervalo, vamos a buscar números que sean menores a 4.4.
Entonces vamos a buscar. El 4, Sí. 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 el 4 sí, ¿verdad? Aquí tenemos 1, el El 8, 4 y el 3. No. El 4. el 4 sí, Los dos tenemos 4. 2, Ajá. 2 también. el 5, no, ¿verdad? El 4. Solo El el 4. 4, El 4. El 4. el 4, ¿dónde más? Ya no hay Ya más. no hay. 3. Ya no hay más. Ya no hay más, ¿verdad? ¿Cuántos hemos O sea tenido? que 1, Cuatro. 2, 3, 4. 4. Son 4. 4, ¿verdad? Y lo vamos a anotar aquí, Vaya, mándeme. 4, ¿sí? Luego, el siguiente número que vamos a buscar que no se pase es 5.6. Siempre los límites superiores son la referencia, ¿no? Que no se pase de 5.6. Vamos a buscar ahí El 5, los dos únicos 5 que hay. 5.6. Aquí tenemos uno, miren. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 2. Solo los dos. Y ya no Todos los dos, tenemos, ya no tenemos más, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido ahí? 2. Dos. 2. 2. 2, ¿verdad? Anotamos aquí 2. El siguiente intervalo que vamos a revisar es que no se pasen de 6.8. Que no se pase de 6.8. ¿Cuántos tendremos ahí? Los 6. 6. 6. 1, 8 o 6. 2, 2, 3, 3, 4, 6. 6 hay 5 2, y 6, 4, ¿verdad? 6. Otro número que no se pase, no hay, ¿no? No. ¿Cuántos han sido? 6. 6. Y por último, ¿cuántos sobran? 1 2. 2. Dos. 6, 7 y y 8. 2. Que no 1 pasa y 2, ¿verdad? Sí. Ahora, siempre la suma de esto de aquí, vamos a sumar, ¿cuánto nos dará esa suma? 2 más Nos 4, da 16. 16. 16. 16, ¿verdad? 16. Muy Sí, siempre bien. tiene que haber 16. Siempre la suma no debe pasarse ¿de qué? De la cantidad de datos De la cantidad de datos. Ejercicio. que nos dé el ya. ejercicio, ¿verdad? Ahí comprobamos si estamos bien o estamos mal, ¿no? Si nos salen 17, en algún Ya está intervalo estamos sumando de más, ¿no? Vale. Esa es una técnica para que tengan en cuenta si están bien el ejercicio o está mal. Muy bien, ya hemos completado la frecuencia. Ahora vamos a completar la frecuencia relativa. Y vamos a nuestra tablita a ver qué nos dice la frecuencia relativa. ¿Qué nos dice? Frecuencia relativa la podemos reemplazar con la letra FR y se la encuentra como dividiendo la frecuencia para el número total de datos. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Qué nos dice? Frecuencia relativa, debemos dividir esta frecuencia, la debemos dividir ¿para cuánto? Para el número total de datos, 16. que es 16, ¿verdad? Frecuencia relativa, 2 8. dividido para 16 va a ser igual a ¿cuánto? 8. 0.12. 0.12. 0.13. 0.12 13. o 13. 0.13. 0.5. 13 redondeado. 13. Redondeado. 13. redondeado. 0.13. El siguiente, 4 dividido para el total de datos, que es 16. Esto es igual a 0.25. 0.25. 0.25. El siguiente, 2 dividido 16 es igual a 0.13. 0.13. 0.13. El siguiente, 6 dividido para 16, esto es igual a 0.36. 0.38. 0.38. 0.38. 0.38, ingeniero. Muy bien, 0.38, ya lo borró. 0.38. Y el último, 2 dividido 16 es igual 0.13. a 0.13, ¿verdad? Muy bien. La suma de estos valores, ¿cuánto nos debe dar?
Y. 16. ¿Seguro? No, No. no llega a 16. Es 16. La suma, 1.2 dividido A 1.2. A 1.2. la suma 1.02. en este caso nos sale 1.02, ¿sí? Pero siempre debemos buscar que el resultado nos quede 1.0 o 1 cerrado. ¿Por qué nos sale con 2 decimales? Porque aquí Porque redondeamos. redondeamos y no dejamos todo el resultado a los decimales, ¿no? Por eso nos sale 1.02. Si queremos que nos salga exacto a 1, le dejamos los decimales sin redondear y nos va a salir exacto, ¿no? De esa forma hemos completado la frecuencia relativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. No, Inge. Está claro. Muy bien. Una vez que ya tenemos la frecuencia relativa, este ejercicio termina con la gráfica, ¿sí? Este ejercicio termina con la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Vamos a realizar un histograma de frecuencias. Vamos a hacer una gráfica con un histograma de frecuencias. Para ello, vamos a trabajar con dos ejes del plano cartesiano, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una gráfica de las frecuencias que hemos encontrado. Y ya van a visualizar por qué hacemos la gráfica. ¿Sí? En el eje que está aquí, ¿qué eje es el que está aquí? ¿Dónde está el puntero? X. El eje X, X. ¿verdad? X. En el eje X siempre van a estar los intervalos de clase. Anótenle por ahí. Siempre van a estar los intervalos de clase. Y en el eje Y, el que está por acá, siempre van a ir las frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿con qué intervalo de clase comienza? Comienza con el 2, ¿verdad? Quiere decir que la gráfica va a empezar, aquí tenemos el 0, va a empezar con el 2, de ahí sigue 3.2, de ahí sigue 4.4, de ahí sigue 5.6, ¿verdad? De ahí sigue 6.8 y termina con 8, ¿verdad? Mientras que en las frecuencias, ¿cuál es la frecuencia más alta que tienen en su resultado? ¿Cuál es el valor más alto? El 8. El 8, ¿verdad? ¿Seguro? ¿De las frecuencias? El 6. El 6, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener 1, 2, el valor más alto, 3, 4, 5, y el valor más alto de frecuencia va a ser un 6. Ahora, yo les pregunto, de 2 a 3.2, ¿cuántas frecuencias tienen ahí? De 2 a 3.2. En el primer intervalo, ¿cuántas frecuencias hay? 1.02. Aquí, miren. De 2, en el intervalo de clase, de 2 a 3.2, ¿cuántas frecuencias hay? Hay dos frecuencias. 2. 2, ¿verdad? Entonces aquí debemos graficar 2 frecuencias. Punto. Ahí, Ah, ya. 2 frecuencias. En el siguiente intervalo, de 3.2 a 4.4, ¿cuántas frecuencias hay? 4 frecuencias. Échale para arriba. Para ver cuál. Ah, ya, perdón, pensé que la tenían anotado. En el siguiente 4. intervalo, de 3.2 a 4.4, ¿cuántas frecuencias tiene? 4. 4. 4, ¿verdad? Bajamos Sí. y vamos a graficar 4 frecuencias. ¿Verdad? Entonces vamos a graficar. En el segundo intervalo tenemos 4 frecuencias. ¿Sí? Luego, en el tercer intervalo, de 3.2 a 2. de 4.4 a 5.6 tenemos 2. 2, ¿verdad? Entonces vamos a graficar
2 frecuencias. Luego, en el cuarto intervalo de clase, 6. tenemos Seis. 6 frecuencias. 6. Por lo tanto, vamos a graficar